Lo voy a leer en este momento de corrido, pero escuchando este mensaje también puedes leerlo conmigo. Voy a comenzar. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Como estamos viendo en este tiempo en nuestra iglesia, la palabra de Lucas, estamos continuando y los hermanos de líderes de grupo están compartiendo esta palabra de forma virtual para que los hermanos también puedan tener un estudio personal de esta palabra. Primeramente, antes de compartir el mensaje del día de hoy, yo les voy a invitar a que oremos juntos. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias porque estamos aquí en este momento por recibir tu palabra. Bendícenos y ayúdanos a entender cuál es el mensaje que tú quieres darnos en el día de hoy. Señor, gracias por habernos llamado, por habernos dado tu salvación. En este momento, todos unidos delante de ti, queremos pedirte que tu presencia se haga notoria en nuestras casas, que tu presencia pueda reinar en cada uno de nuestros hogares y desde nuestros hogares podamos ser una bendición hacia el mundo, en especial en este tiempo. Muchas gracias, Señor, por todo. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a compartir la palabra del día de hoy. El título es 12 apóstoles. Yo te invito ahora a que podamos leer juntos el versículo clave del día de hoy, que es Lucas capítulo 6, versículo 13. Vamos a leer juntos. ¿Ya? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A medida que Jesús extendía su ministerio, el número de discípulos iba en incremento. De este modo, el número de personas que seguían a Jesús era cada vez mayor. Y si bien esto era muy bueno que los discípulos se multiplicaran, era necesario afianzarlos para que tuvieran una fe firme y sana. Para esto Jesús decidió entrenar, capacitar, disciplinar e instruir a algunos de ellos. De esta forma podrían representarlo y volverse líderes espirituales que continuaran su labor de llevar salvación a las almas. Pero si un maestro quiere formar un discípulo, no solo debe brindar una enseñanza teórica y ocasional, sino que debe volverse en un ejemplo vivo. Debe compartir tiempo, sacrificio, amor con quien quiere instruir. Debe mantenerse en constante comunión y volverse un auténtico pastor. Obviamente, esta tarea no es fácil de realizar si el número de seguidores es excesivo. Por eso Jesús eligió a 12 de entre quienes lo seguían y les dio un entrenamiento intensivo de 24 horas diarias. Muchas iglesias dan suma importancia a multiplicar sus miembros, pero descuidan la instrucción y el discipulado de sus participantes. Aumentan en número, pero no en calidad. Se llenan de gente, pero no están creciendo, están engordando. Una iglesia así no tiene futuro, porque no hay quienes puedan proseguir la obra. No hay colaboradores, no hay servidores, no hay maestros de la palabra, no hay hermanos preparados para llevar adelante los ministerios, ni quienes puedan extender la misión. El verdadero crecimiento espiritual de una iglesia viene principalmente de la formación de auténticos discípulos de Jesús,
viene del establecimiento de verdaderos líderes espirituales. Porque allí donde se hallen verdaderos líderes espirituales, la obra de Dios proseguirá más allá de cualquier adversidad. Si bien Jesús nunca descuidó a las multitudes, sino que las recibió con mucho amor, impartiéndoles la palabra y también sanando a los enfermos, Él puso especial atención en el entrenamiento espiritual de quienes instruyó de manera más cercana e intensa. Él puso especial atención en sus 12 apóstoles. A partir de ellos, el Evangelio alcanzaría todo el mundo. Por eso es tan importante la formación de un discípulo de Jesús. El Señor nos llamó a cada uno de nosotros de realidades muy diversas y de situaciones muy diferentes. Pero Jesús te eligió para que seas un líder espiritual. Jesús te eligió para que lo representes, llevando su mensaje de salvación, usando tus labios y el ejemplo que des con tu vida. Hoy la mayoría de nosotros se encuentra en su casa debido al aislamiento preventivo y obligatorio establecido. Pero no queremos descuidar nuestra intimidad con el Señor ni nuestra formación espiritual. Hemos sido llamados a ser embajadores celestiales, embajadores de Jesús. Así que en cualquier circunstancia, procuremos vivir para la gloria de nuestro Salvador y preparémonos para la misión que Él ya nos ha asignado. Amén. Vamos a hablar de la primera parte, cómo Jesús elige a los 12. Veamos lo que dice Lucas 6, versículo 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas nos dice que Jesús fue a un monte y oró durante toda una noche. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús necesitaba orar? Si Él era Dios mismo, ¿por qué tenía que orar? Y en todo caso, ¿era necesario que orase tanto hasta pasar toda la noche? A lo largo del paso de Jesús en esta tierra, podemos ver que en muchas oportunidades Él le daba suma importancia a la oración. Marcos nos dice que después de una jornada en la que había estado trabajando mucho, ayudando a las almas, sanando a los enfermos, enseñando la palabra, Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Asimismo, antes de enfrentar su arresto y su sacrificio, su crucifixión, Jesús, el Señor, oró en medio de su dolor. Lucas nos dice que, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús oró hasta la sangre. Él ansiaba mantener una comunión continua con su Padre Celestial. Para él, planificar o realizar algo, o tomar alguna decisión, o atravesar por determinada circunstancia sin orar, era inconcebible. Porque él quería someterse a su Padre por completo. Hebreos nos dice que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y ahora bien, si Jesús, siendo el Hijo de Dios y contando con naturaleza divina, vio como fundamental la oración en su vida en esta tierra, ¿cuánto más vital debería serlo para nosotros, que somos hombres mortales, débiles y limitados? ¿Cuánto más importante, urgente, primordial, necesario, fundamental debe ser nuestra comunicación con nuestro Padre Celestial en la oración? ¿Cuánto más trascendental debería ser para nosotros el aprender a humillarnos, depender y obedecer ante el Padre Celestial? Una persona que no ora no conoce a Dios y no se conoce a sí mismo. No identifica al Dios Todopoderoso ni reconoce su limitación y su debilidad. Como hijos de Dios,
No debería ser concebible para nosotros hacer algo sin haber orado previamente, sin haber buscado la guía y la aprobación de nuestro Señor. Una vez escuché a un pastor que les preguntó a sus oyentes: ¿ustedes saben por qué la gente se equivoca? ¿Ustedes saben por qué la gente se equivoca? La respuesta del pastor fue contundente: la gente se equivoca porque no ora. ¿Por qué los cristianos cometemos tantos errores? Porque no oramos. ¿Por qué no nos sometemos a la soberanía del Señor? Porque no oramos. ¿Por qué nos enredamos en pleitos y problemas? Porque no vivimos en base al poder del Espíritu Santo que Dios nos da al orar. Por el contrario, vivimos en base a nuestras propias fuerzas. ¿Por qué los cristianos nos ahogamos en los problemas, el temor, la desesperación, la frustración, el desánimo? Porque no oramos profundamente a nuestro Señor. Si Jesús oró pasando toda la noche, ¿cuánto más deberíamos orar nosotros? Si Jesús el Creador oró sintiendo la urgencia y tal necesidad, ¿cuánta mayor urgencia y necesidad deberíamos sentir nosotros que solo somos criaturas? Al ver la oración de Jesús podemos observar que Él no oró buscando su propio beneficio. Él no oró buscando su propio bienestar. Su mayor deseo era llevar a cabo la obra que su Padre le había encomendado. Su mayor deseo era extender el reino de Dios. Él quería glorificar a Dios de la forma que fuese. Por eso Él oró para tener colaboradores fieles que lo acompañasen en la misión. ¿Y cuál fue el resultado de su oración? La palabra nos dice en el versículo 13: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entre sus tantos seguidores, Jesús eligió a 12 para instruirlos y enviarlos en su nombre. Estos llevarían el nombre de apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Jesús apartó a 12 hombres no para anclarlos en un lugar, sino para enviarlos en su representación. Eligió a 12 para que oficiasen como embajadores de su reino, embajadores del reino celestial. Separó a 12 discípulos para enviarlos al mundo como misioneros, luego de capacitarlos a través de sus enseñanzas, darles ejemplo y suministrarles poder. Ellos estarían siempre al lado de Jesús y vivirían con Él. Se sentarían a la mesa a comer con Jesús. Verían sus obras de cerca. Escucharían las lecciones en la primera fila y luego podrían consultar las dudas al volver a casa. Los apóstoles recibirían la mejor formación y el mayor privilegio. Ahora bien, ¿a quiénes eligió el Señor? ¿A quiénes eligió el Señor? Vamos a ver una breve descripción de cada uno de ellos y cómo fue el resultado de su vida. Por un lado, el primer apóstol mencionado por Lucas es Simón. Simón era un pescador del lago de Galilea. Simón estaba casado, la Biblia nos dice que él tenía una suegra. Él no contaba con mucha instrucción académica, pero lo peculiar carácter. Él era muy impulsivo. Actuaba o hablaba y luego pensaba lo que había dicho o lo que había hecho. Además, le gustaba dejarse sobre otros. Era un hombre inestable. Pero Jesús le dio el apodo de Pedro, que significa roca, porque ya tenía resuelto consolidarlo como un siervo fiel. Finalmente, por la obra del Espíritu Santo, Pedro llegó a ser un apóstol que dio su vida por el Evangelio. En Roma fue crucificado con su cabeza hacia abajo en Jesús ante la persecución del emperador Nerón. Además de Simón, otro apóstol fue Andrés, su hermano. Se dice que Andrés fue el primero de los discípulos de Jesús.
Era un hombre de corazón muy puro y un buscador de la verdad, que originalmente había sido discípulo de Juan el Bautista. Fue él quien trajo a Simón a la presencia de Jesús. Su carácter era sencillo e inocente, pero muy activo. Andrés consideró la posibilidad de alimentar a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 pececillos. Este acto tan ingenuo lo convirtió en un instrumento de bendición, ya que Jesús multiplicó esos panes y pescados y alimentó a toda la multitud. Unos años después, Andrés daría su vida por predicar el Evangelio. Se dice que también fue crucificado por predicar a Jesús en Grecia. Por otro lado, otros apóstoles eran Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos. Ellos también eran pescadores galileos. Su carácter era bastante efusivo. Por eso Jesús los llamaba Boanerges, que significa hijos del trueno. Eran sumamente competitivos. Tenían un carácter tan fuerte que en una ocasión le preguntaron a Jesús si podían para que se cayera del cielo fuego que consumiera toda una ciudad en Samaria, porque no los habían recibido. Además, siempre querían ocupar el primer lugar y se peleaban con los otros discípulos. Pero ¿cuál fue el resultado de sus vidas? Después de reconocer a Jesús como su Salvador, Jacobo se convirtió en el primer mártir de la historia de la iglesia cristiana. Él fue asesinado, atravesado por la espada de Herodes, el rey Herodes Agripa. Por su parte, Juan fue el único entre los apóstoles que murió llegando a una edad anciana, sin haber sido ejecutado. Sin embargo, murió en el destierro por anunciar el Evangelio después de padecer grandes persecuciones. Otro apóstol fue Felipe, un matemático. Felipe era un hombre sumamente inteligente y hábil con los cálculos, pero su carácter era frío. Como hombre de ciencia le resultaba difícil considerar que las matemáticas de Dios fuesen muy distintas a las de los hombres. Pero fue conmovido por el amor del Señor y llegó a entregar su vida por el Evangelio. Y fue crucificado por anunciar el Evangelio de Jesús en Turquía. Además, podemos ver que uno de los apóstoles era Bartolomé, un religioso. Bartolomé fue invitado a conocer a Jesús por medio de su amigo Felipe. Era un apasionado de las Escrituras, pero su carácter era muy emocional. Por lo tanto, era fácil de convencer. Él también se convirtió en un mensajero poderoso. Se dice que fue torturado, crucificado y decapitado en Armenia por llevar el Evangelio de Jesucristo. Otro apóstol fue Mateo, un publicano. Aunque era hebreo, Mateo había trabajado como un cobrador de impuestos para Roma. Era considerado públicamente como un pecador y un traidor a la nación. Apenas Jesús lo invitó a seguirlo, dejó todo y lo siguió. Así mostró lo vacío y la soledad de su vida pasada. Debido a su trabajo, podemos saber que era una persona, un hombre muy capaz para los negocios, con amplios conocimientos, que lo ayudaron a escribir uno de los 4 evangelios. Se cree que él fue el segundo de los 12 en morir. Fue asesinado a cuchillo, luego de llevar el evangelio a Persia, Macedonia, Siria y Etiopía. Otro apóstol fue Tomás, el escéptico. Tomás era esa típica persona que siempre tiene una duda o un cuestionamiento para plantear. Siempre sembraba una nueva duda. Siempre tenía un nuevo conocimiento. No creía nada de lo que no hubiera visto. Por eso, cuando le dijeron que Jesús había resucitado, como él no había estado presente, dijo que me creería si él lo veía cara a cara y metía su dedo dentro de sus llagas. Y esto pasó. Y cuando esto sucedió, cuando pudo ver al Señor cara a cara, él cayó a sus pies. Y luego de haberlo resucitado, se convirtió en un misionero que llevó el Evangelio muy lejos. Se dice que murió atravesado por una lanza en India, mientras predicaba a Jesús. Entre los otros apóstoles también estaban Jacobo y Judas, que eran hijos de Alfeo. De estos hermanos no sabemos, pero lo que podemos deducir es que tal vez eran muy callados, no aparecen hablando en los relatos bíblicos.
Lo que sí sabemos es que eran hijos de Alfeo, y Alfeo se dice que es Cleofas, fue uno de los testigos de Jesús resucitado en el camino a Emaús. Tanto Tadeo que Judas, también llamado Lebeo, tanto Judas como su hermano Jacobo, huyeron por el evangelio, padeciendo agresiones y crucifixión. Además entre los apóstoles estaba Simón Zelote, un revolucionario. Zelote no era el apellido de este Simón. Zelote era su afiliación política. Los zelotes eran personas que buscaban, planeaban cómo terminar y expulsar definitivamente a los romanos de la tierra. Podemos imaginar cuánto resentimiento guardaba en su corazón contra los invasores al momento de conocer a Jesús. Pero fue transformado por el Señor y llegó a dar su vida en una cruz, luego de llevar el Evangelio a África. Por último, estaba Judas Iscariote, el traidor. Él estaba a cargo del dinero común de los discípulos, pero siempre se quedaba con algo en el bolsillo. Nunca reconoció a Jesús como su Señor, sino que cuando se dirigía a él lo llamaba Maestro. Aunque Jesús le manifestó su amor y lo llamó constantemente a arrepentirse, terminó vendiéndolo por 30 monedas de plata. Después de haber traicionado a Jesús a causa de la culpa que le agobiaba, se ahorcó y murió de forma muy miserable. De este modo vemos que no todos los que se ven como siervos de Dios lo son en realidad. Pero Jesús ama a todos los pecadores hasta el fin y espera su arrepentimiento. No obstante, si no se acercan a Él, si no se arrepienten, su fin será muy miserable. 11 de los apóstoles reconocieron a Jesús como su Señor y llevaron el Evangelio al mundo hasta dar sus vidas. Cuando pensamos en ellos y en su entrega, aprendemos una importante lección. Como hijos de Dios no es tan importante cómo morimos, sino cómo hemos utilizado nuestra vida para el Señor. Los apóstoles elegidos por Jesús eran muy diferentes. Eran tal vez hasta incompatibles entre sí. Había un hombre muy calculador como Felipe y un hombre al que le gustaba divagar como Tomás, un filósofo. Había un hombre impulsivo como Pedro y un hombre muy paciente y pensante como Bartolomé. Un revolucionario como Simón Zelote y un traidor a la patria como Mateo. Un hombre puro y trabajador como Andrés y Judas, un astuto ladrón. En realidad, ninguno de ellos hubiera escogido formar un mismo equipo con los demás. Y al mismo tiempo, ningún maestro distinguido hubiera elegido a esta clase de personas para que fuesen sus seguidores más cercanos. Pero desde el mismo momento en que Jesús los llamó, no pensó en lo que eran, sino en lo que llegarían a hacer por su obra en personas. Desde el punto de vista humano, ellos no estaban capacitados para cumplir una obra tan gloriosa. Pero la obra de Dios y de su Espíritu Santo en ellos lo hizo posible. Del mismo modo, al vernos a nosotros mismos, podríamos pensar que no estamos preparados para emprender una misión para Dios. Pero así como sucedió con aquellos apóstoles, el Señor Jesús no mira lo que somos hoy, sino lo que Él hará de nosotros. Pablo nos dice que Él estaba persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hoy nos está llamando para que llevemos su misión y seamos líderes espirituales que tienen el valor de su nombre. Jesús nos ha llamado a ser sus representantes. Somos embajadores del reino celestial. Como tales, tenemos que procurar hacer arder la luz en los tiempos más oscuros. Puede que no nos veamos como personas muy capaces o dignas de representar al Señor Jesús. Pero Él no se equivocó al elegirnos. Tenemos una misión que cumplir, una obra que realizar. Y Él no nos abandonará hasta que no haya concluido su obra en nuestro corazón y cumplido sus propósitos en nosotros. Por lo tanto, no tenemos que temer por lo que haya de venir. Nuestro Señor nos llamó y Él nos formará y protegerá. El Señor te eligió para que seas su embajador. El Señor te eligió y Él perfeccionará su obra en vos. Amén. Amén. Jesús eligió a 12 apóstoles, pero también Jesús entrenó a los 12 apóstoles. Cuando vemos la elección de los discípulos, de estos discípulos para ser apóstoles, podemos notar que en verdad Dios llama a los que el mundo desestima.
Pablo dijo: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ni sabios, ni poderosos, ni nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Nuestro Señor pone su mirada en aquellos que el mundo desprecia. Pero hay algo que tenemos que saber. Muchos se conforman con el agradecimiento de haber sido considerados por Jesús para salvación, aun sin ser sabios, poderosos o nobles. No obstante, nuestro Señor no nos llamó a perpetuarnos en una condición de ignorancia, debilidad o vileza. Esto se puede ver claramente en la vida de los apóstoles. Si bien ellos no eran estimados por el mundo, no se perpetuaron en una vida en la ignorancia, en la debilidad o la vileza. Nuestro Señor nos llamó para transformar nuestra vida a través de la obra de su Espíritu Santo. No habíamos sido sabios, sino ignorantes, pero el Señor nos invita a recibir su sabiduría, la sabiduría de lo alto. Santiago dijo que si a alguno le falta sabiduría, que la pida a Dios y Él le dará abundantemente. No habíamos sido poderosos, sino débiles, pero el Señor nos llama a experimentar y a vivir en el poder de su Espíritu. Jesús prometió que recibiríamos poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos, dijo el Señor. No habíamos sido nobles, pero el Señor nos llama a ser sus hijos, príncipes y princesas celestiales. Dice Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, a fin de ser perfeccionados y no morir en la ignorancia, debilidad y vileza, Jesús quiere formarnos. Jesús quiere instruirte, capacitarte, entrenarte para su obra. Y para esto va a disciplinarte. Así lo hizo con sus apóstoles, a quienes llevó al campo de misión apenas los estableció. Lucas nos dice, en los versículos 17 hasta el 19: Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Una vez nombrados como apóstoles, Jesús comenzó su obra en ellos, llevándolos a trabajar para la gloria de Dios, llevándolos a servir a las almas, llevándolos a experimentar su poder. Hay una frase muy conocida que todos usamos, que es que los jugadores se ven en la cancha. Los jugadores se ven en la cancha. Cada vez que debe elegirse qué jugadores formarán parte del seleccionado de fútbol, estamos todos muy atentos para ver a qué jugadores se van a elegir. Son consideradas las figuras más destacadas de todo el mundo. Lo primero que se considera es el desempeño individual de cada jugador, el talento, la preparación y la disciplina individual. Eso es primordial. No obstante, muchas veces pasa que, aunque se eligen los mejores jugadores, los resultados no son los óptimos. ¿Por qué? Porque esos jugadores no saben ensamblarse en el juego los unos con los otros. Necesitan una mayor experiencia en el trabajo conjunto. Necesitan un mejor entrenamiento. Del mismo modo pasa entre los cristianos. La preparación individual es fundamental, pero al igual que sucede en una selección de fútbol, cada cristiano debe saber ensamblarse a los otros miembros del equipo. Porque si no, su entrenamiento personal y su capacidad harán muy poco al enfrentar el partido. Los jugadores se ven en la cancha. Y los verdaderos cristianos se ven en el campo de misión. Se conocen en las adversidades, se conocen en la dificultad.
Jesús se preocupó por entrenar a sus discípulos de forma individual y asimismo en su colaboración conjunta. Solo el que trabaja de esta manera puede ser un embajador celestial. Así que el que quiere vivir como un representante del Señor se disciplina a sí mismo a través de la palabra de Dios y la oración. Procura vivir en santidad. Se prepara para servir al Señor y lucha para ser más apto para la gloria de Dios. Asimismo, aprende a trabajar en cooperación con sus hermanos. No permanece en la ignorancia. No se conforma con haber sido llamado en debilidad. No se pasa la vida diciendo que es indigno de tanta gracia sin hacer nada. No se apoya en el individualismo. La obra de Jesús es la de la transformación, de agua a vino, de muerte a vida, de tinieblas a luz, de pecado a santidad, de lo temporal a lo eterno, de ignorancia a sabiduría, de debilidad a poder, de vileza a honra, de egoísmo a comunión, de la vida común y corriente a la misión. Esta fue la obra maravillosa que Jesús realizó en sus apóstoles, aunque no hay que olvidar que hubo uno que no dejó que Él obrara en su corazón. Jesús estableció 12 apóstoles que lo acompañasen en la misión. Fue una ardua tarea, pero valió la pena. Por esa obra, la salvación de Jesús llegó a nosotros. No nos contentemos con poco. Avancemos para ser transformados en genuinos embajadores celestiales. Alcancemos sabiduría, poder y honra en nuestro Señor Jesús. Y así presentemos dignamente su nombre. Los verdaderos cristianos se ven en el campo de misión. En tiempos de crisis, como estamos viviendo hoy, salen a la luz quiénes son verdaderos y quiénes son cristianos. Más que nunca, mantengamos encendida la luz de Jesús. Meditemos en la palabra, oremos por nuestra nación, sirvamos a las almas, animemos a los que sufren. Practiquemos el amor entre nuestros seres más cercanos, en tu casa. Seamos genuinos representantes de Jesucristo. El Señor Jesús está por venir. Despertémonos espiritualmente y vivamos como verdaderos embajadores celestiales. Amén. Bueno, te invito a que hagamos juntos una oración. Oremos.